No sé si recuerdan que estábamos hablando de que Santiago nos mostraba, ¿no?, que realmente luego en nuestros corazones hay amarga envidia y una ambición egoísta. ¿Sí recuerdan? En el capítulo 3, ¿no?, que eso es sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿no? Y entonces el detalle es, hermanos, que cuando esta amarga envidia y esta ambición egoísta han llenado el corazón del hombre o de esa persona, se conduce esa persona bajo esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que hace esa persona, conducirse de esa manera, en su propia opinión, y lo cual manifiesta en su vida, ¿qué creen? Desorden y toda clase de ¿qué? De mala conducta, ¿no? Con un odio, con un resentimiento hacia los demás. ¿Sí? Ya las cosas las hace, pero con toda la intención esa persona, cuando permite que esa persona, que en su corazón entre la amarga envidia y la ambición, ¿qué dije? Egoísta, ¿verdad? Entonces voy a estar preguntando un poquito para que estemos al pendiente, porque yo entiendo que a veces pues, el calorcito está muy rico, gracias a Dios, ¿no? Y a veces como que nos da sueño, ¿no? Así es que dile al que está al lado tuyo y no te duermas. Dile, ahí nos hablan. Ahora, ¿qué es lo que quiero comentarles con esto? Cuando tales cosas suceden en la vida de una persona, de amarga envidia y de una ambición egoísta, esa persona se mueve en sabiduría terrenal, ¿sí? Y entonces se manifiesta por el desorden y toda mala intención del corazón hacia con los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vienen las luchas, ahí viene la otra consecuencia. Apenas vimos la semana pasada una consecuencia, pero ahorita la consecuencia de eso fue el desorden, ¿no?, y la mala conducta, pero ahorita viene otra consecuencia. Vienen las luchas y los pleitos, ¿sí? Que esos están al orden del día, ¿sí o no? Hombre, en cualquier momento hasta te subes al micro y de repente dices, órale, ¿no?, con permiso, ¿no? O sea, están al orden del día, ¿no? Y si tú no andas en el Señor firme, ¿qué sucede? Pues caes, ¿no? Caes en esa parte. Pero bueno, eso pasa nada más allá afuera, acá no pasa en la congregación, ¿verdad? Aquí pues todos nos vemos bien peinaditos, bañaditos, bien bonitos, ¿verdad? Pues gracias a Dios, ¿no? Ahora, fíjense bien, en la iglesia de hoy, del siglo XXI, también se están manifestando este tipo de corazones, hermanos. Y lo único que hacen es evidenciar que no están en armonía con la ley de Dios. Eso es lo único que hacen. Ahora, yo no estoy diciendo que no son hijos de Dios, ¿eh? Estoy diciendo que no están en comunión, en armonía con la ley ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y si ponemos atención, hoy en día también no nada más es hacia la congregación, hermanos, porque les voy a decir una cosa, a veces es bien fácil pararse aquí y estar viendo nada más para allá. Pero ¿qué tal cuando el Señor viene y nos empieza a nosotros a zarandear y a sacudir y a arrastrar hasta casi comer polvo? Pues también viene para acá, para nosotros los líderes, los ministros. También el Señor nos empieza a tratar en esa parte y nos empieza a hablar. Y es lo que hoy en día, ¿sí?, es lo que está pasando también. Hay ministros que solo buscan ¿qué? Lo suyo propio. Eso hacen esos ministros, buscar lo suyo propio, ¿sí? Y es más, te digo una cosa, buscan hasta hacer su propia iglesia. Eso estamos viviendo de verdad hoy en estos tiempos. Y después de que buscan hacer su propia iglesia, la buscan manejar bajo sus propios deseos, manifestando ser sabios bajo sus principios y no bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Y en qué crees que va a terminar todo eso? En pleitos. ¿Y en qué más? En pecado, en luchas. ¿Sí me explicó? En eso termina. Es cuando esos ministros con esa intención del corazón, por su ambición egoísta y por todo lo que esa amarga envidia que tienen, termina en eso. Ahora, esto es lo que el resultado, ahora no es de un día para otro. Esto ya se viene así, el enemigo viene trabajando con los que se dejan, así poco a poco, pero hasta que brinca, como te decía, ¿no? El trigo y la cizaña, ¿no? La cizaña pues no, de un día para otro no va a dar el fruto, ¿no? Va a pasar un tiempo para que salga el fruto, y cuando dé el fruto, ¿cómo queda la cizaña? Así, toda ponzoñosa, ¿no? Pero el trigo cuando da el fruto, ¿qué hace? Se dobla, se humilla, ¿no? Eso es lo que pasa.
Entonces el enemigo también opera, es un tiempo, pero todo tiene su tiempo, dice la palabra. Todo, hermanos, aún Dios saca a la luz todas las cosas que hay en nuestro corazón. Dios las saca. Y no es porque digamos, ay, es que qué gacho el Señor, no, no, al contrario, qué bendición del Señor que nos esté mostrando con su palabra cómo andamos delante de Él. Porque es bueno, ¿sí o no? La verdad es que es bien bueno el Señor en esa parte. Entonces, dentro del Evangelio, hermanos, tenemos que nosotros aprender a entender que no hay culpables, ¿sí?, sino responsables de cómo están nuestros corazones. Nosotros somos responsables de cómo están nuestros corazones delante de ¿quién? De Dios. Uno es responsable de cómo vive delante de Dios. Porque muchos ministros piensan, fíjate lo que piensan, ¿no?, que las personas son las que no cambian. O al revés, a veces las personas piensan que los ministros son los que no cambian. Y esto, fíjate que nos deja ver que solo hay un corazón lleno de envidia y de codicia. Por eso fíjate que Pablo exhortaba al pastor Timoteo, aunque era joven, pero lo exhortaba. Acompáñame a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahora sí que échenle rápido ahí una ojeada a la escritura. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y les voy a pedir un favor, vamos a trabajar un poquito. Alguien que lo encuentre le puede dar lectura poniéndose de pie, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué exhortación está dando Dios a través del apóstol Pablo? ¿A quién? A Timoteo. Ahora, le está diciendo, Timoteo, procura con ¿cómo? Con prontitud, con diligencia, presentarte ¿cómo? Ante Dios. Hermanos, desgraciadamente hoy en día muchos nos presentamos a Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Aprobados o reprobados? ¿Cómo me estoy presentando ante Dios? Si me estoy presentando aprobado, gloria a Dios, se tiene que ver. Pero si me estoy presentando ante Dios reprobado, también se ve, ¿sí? Y entonces, hoy estamos aquí, hermanos, para aprender con diligencia nosotros a presentarnos delante de Dios como, hermanos, aprobados, ¿sí o no? Dios no quiere que estemos reprobados. Es como en la primaria, ¿sí me explicó? Vas a la primaria a estudiar, ¿para qué? Para aprobar. Y se siente bien feo, ¿no?, cuando repruebas. ¿Cuántos de aquí en algún momento reprobaron una materia? Yo sí, y se siente bien feo, ¿no? Porque pues te pagas las consecuencias, ¿no? Te vas al extraordinario. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Lo mismo es con Dios, aprender a ser obreros aprobados, diligentes, ¿sí? Presentarnos delante de Él aprobados, que dice que no tengan nada de qué avergonzarse. Dice, y ahí viene la clave, y que usa bien la palabra de ¿qué? Eso Dios quiere, que su iglesia aprenda a usar bien la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sabes cómo es la manera de darme cuenta cómo también está mi corazón? Y si estoy siendo aprobado delante de Dios, en la manera que oro a Dios. Es decir, que debo pensar en qué es lo que estoy pidiendo a Dios en mis oraciones. Antes de orar, debo de reflexionar, Señor, ¿qué te voy a pedir? ¿O cómo te lo puedo pedir, Señor? Ayúdame, enséñame cómo puedo pedirte esta necesidad que tengo. Y Dios te va a ayudar, porque Dios mira tu corazón, ¿sí me explicó? Y eso Dios lo va a hacer en tu corazón. Entonces, es una manera yo de darme cuenta también cómo está mi corazón a través de mis oraciones, porque cuando solo pido por mí y para mí, entonces estoy teniendo un corazón egoísta y envidioso, ¿sí o no? Claro que sí. Porque solo pido para mis propios deleites, y esto manifiesta que estoy desarrollando ¿qué? Una amistad con el mundo, y por lo tanto me hace enemigo de ¿quién? Mira, si tú observas al mundo, ¿sí o no? El mundo nada más dame, ¿sí o no? El mundo no sabe dar, y cuando da esperando algo a cambio. Pero los hijos de Dios procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Dice que es más bienaventurado es que dar, pero dar sin esperar nada a cambio,
Así fue como nuestro Padre dio a su Hijo Jesucristo sin esperar nada a cambio. Él lo dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Entonces, es bien fácil nosotros, hermanos, darnos cuenta que a través de la oración, ¿sí?, podemos ver cómo está nuestra condición de nuestro corazón. Ahora, vamos a hacer una pregunta. Yo quiero hacer esta pregunta, ¿no? Ya estamos viendo, para ir reflexionando cómo estamos, nosotros cómo estamos dentro del corazón, ¿no? Durante esta semana haría yo esta pregunta. ¿Oraste pidiéndole a Dios que te usara para ir a ver a alguna persona antes de irla a ver pasaste tiempo en escudriñar la palabra y adorando a Dios para ser guiado por el Espíritu Santo? No me respondas, ya eres tú y Dios, ¿sí me explicó? Si tú lo hiciste, qué bueno, eres delante de Dios, estás siendo aprobado. Pero si tú no lo hiciste como marca la Biblia, bueno, ya tú sabes, ¿no? Tache, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a andar en el Señor, bajo sus mandamientos, no bajo lo que yo pienso o yo siento, porque es bien fácil moverme así, pues, ay, no, pues, órale, no, pues vamos y le echamos la ayuda y le arreglamos su casa ahí en lo que podamos, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ok, le arreglas su casa, le ayudas, pero ¿qué? Eso sí ayuda, pero ¿qué más edifica? ¿Lo espiritual, sí o no? Ahora, ok, no está malo, yo puedo orar, Señor, ayúdame, ¿no? Yo verdaderamente quiero ser usado por ti. Y entonces te metes en comunión con el Señor y empiezas a escuchar la voz de Dios, escudriñas la palabra, ¿y qué crees que va a hacer Dios? Te va a empezar a llevar y te va a decir, ve. Y ejemplos en la Biblia hay un montón, ¿sí? Muchísimos, pero el problema no es tanto ahorita. Veo el ejemplo y la pregunta es, ¿lo estoy viviendo en mi vida? ¿Lo estoy experimentando verdaderamente? ¿Que Dios esté usando mi vida? Eso, ¿sabes qué te digo? Eso es ser llevado por el Espíritu Santo a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, no mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque mira, es bien fácil abrir la boca cuando vamos a ver a otros o vamos a visitar a otros. Es bien fácil, ¿sí? Que nosotros estemos abriendo la boca, pero no es tan sencillo hablar la palabra de lo alto. Ay, no, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. La iglesia de hoy necesita que someterse verdaderamente a Dios y dejar que el verdadero evangelio golpee nuestro corazón hasta hacer morir lo terrenal en nosotros, hasta que se hagan morir esas pasiones desordenadas, esos malos deseos, esa avaricia, ya que todo esto que es idolatría delante de Dios. En la semana yo escuchaba a un hermano predicando y él predicaba sobre esta parte, ¿no? Que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Es un mandato que Dios nos da. Y eso, hacer morir, es como cuando estás metiéndole presión a un balón. Yo me lo imaginaba así, ¿no? Un balón, lo estás inflando y le estás metiendo presión de aire. Y el balón está así. Y el balón tú lo quieres que se infle todo y ahí estás. ¿Y a poco no te cuesta más trabajo cuando estás con la bomba? Hasta se pone más duro, ¿sí o no? Y metes presión, fuerza, pero para que se infle el balón. Bueno, así tenemos que hacer morir nosotros lo terrenal en nosotros. Con lo espiritual, con la palabra. Métele presión a la carne. Dice el apóstol Pablo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí me explicó? De eso habla, que nosotros tenemos que aprender a hacer esto, ¿sí? Y eso se llama someterse verdaderamente a Dios y dejar que el verdadero evangelio golpee nuestros corazones. Es como cuando están haciendo los escultores una estatua, ¿no? Ahí está, ¿no? Hasta que quede bien moldeada, así. El evangelio nos tiene que moldear a Él. Nosotros no podemos agarrar al evangelio, la palabra de Dios, y acomodarla al gusto del cliente. No. A mis pasiones y a mis deseos y a lo que a mí me gusta, no. Yo me tengo que amoldar a lo que dice la Escritura, porque solamente ahí seré obrero aprobado delante de Dios. Pero les digo algo, la verdad es que Dios es misericordioso y por lo tanto no nos va a dejar hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? No, si nos ama, nos va a ¿qué? Nos va a guiar, nos va a ordenar, ¿sí?
Y nos va a seguir enseñando, nos va a seguir redarguyendo, nos va a seguir corrigiendo, nos va a seguir instruyendo en su justicia por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué fin lo va a hacer? A fin de que seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, ¿sí me explicó? Ahora, acompáñame a Santiago, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Ahorita vimos nada más una pequeña introducción. Santiago capítulo 4 versículo 1, dice el apóstol Santiago, hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Y él mismo en la otra pregunta se responde: ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿No? O sea, qué manera de predicar de este apóstol, la verdad, bien tremendo. Yo veo y digo, no, este varón de veras estaba siendo usado por Dios bien tremendo, ¿no? Ahora, al hacer estas preguntas, Santiago quiere que la iglesia conozca el origen de sus luchas y de sus pleitos entre ellos. Él mismo contesta diciendo que vienen de sus deseos, de sus pasiones, de sus sentimientos que combaten dentro de ¿quién? De nosotros mismos. Ahora, esa palabra pasiones significa sentimientos y deseos violentos y ardientes, capaces de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el resentimiento, el odio, la envidia, el egoísmo, la ira. Todo eso hace esos deseos y esas pasiones, ¿sí?, violentos y ardientes que me hacen que me dominan. Eso es lo que hacen esos malos deseos. Y de ahí vienen esas luchas. Esto nos da a entender que en la iglesia primitiva estaban teniendo luchas y pleitos entre ellos, ¿sí o no? Y eso era la causa de que ellos estaban escogiendo por satisfacer los placeres terrenales, hermanos. Lo mismo pasa en la iglesia de hoy. Muchos deciden satisfacer sus placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios, porque aunque vienen a la congregación y oyen la palabra de Dios, ¿qué crees? No dan fruto. No hay fruto. Y no digo fruto en lo material, no, eso no es fruto. Fruto en el carácter, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. ¿Fruto en qué? En humillarme cada vez más para que Dios moldee, ¿sí?, mi corazón a su evangelio, a su palabra. Ahora, ¿por qué no dan fruto? Porque han decidido satisfacer sus deseos, y esto hace que la palabra de Dios se ahogue en su corazón y se hace infructuosa en sus vidas. ¿Y esto quién lo enseñó? Nuestro Señor Jesús, así como lo enseña en la parábola del sembrador, Lucas 8:14. Dice ahí, Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, está hablando de la semilla, ¿sí? La semilla que cayó entre espinos. Y fíjate, le está dando el significado a esto. Estos son los que ¿qué? Oyen, pero oyéndose, ¿son qué? Ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Por ahí la otra vez estábamos alabando al Señor con una alabanza, dice: los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de Dios. Y sí es cierto, sí es verdad, hermanos. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo sí lo he experimentado, hermanos. Y duele bien feo cuando Dios nos empieza a mostrar que andamos desviados, que andamos satisfaciendo nuestros deseos personales, le andamos dando rienda suelta a la carne. Pero fíjate, esto no queda solo ahí, en que se quedan sin fruto, sino que con el tiempo, fíjate nada más hasta dónde llega la consecuencia. El hombre se vuelve un esclavo de sus deseos del corazón. Nos volvemos esclavos de nuestros propios deseos de nuestro corazón. ¿Sabes? A mí me impacta cuando Dios usa la vida del profeta Jeremías en el capítulo 4, para los que anotan, versículo 14, y donde le dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Le está hablando al pueblo, a la iglesia, y le dice: ¿hasta cuándo permitirás que esos pensamientos de iniquidad te dominen?
Así se lo dice. La pregunta es, ¿por qué se lo decía? Está bien fuerte, ¿no? La verdad es que Dios nos habla bien fuerte. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se enderece, para que seamos obreros aprobados y la palabra tenga un fruto. Pero si nosotros satisfacemos nuestros placeres, se ahoga y con el tiempo me vuelvo un esclavo de mis deseos, ¿sí? Y esto me aleja de tener una relación con Dios. La manera de darme cuenta es verdaderamente que soy esclavo de mis deseos. Está en 2 de Timoteo 4:3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Y esto pasa hoy, hermanos, de verdad, abramos los ojos porque esto está pasando en las congregaciones, ¿eh? En cualquier congregación puede pasar esta situación, sí. Dice, llegará el tiempo en que la gente, ¿qué dice? No escuchará más la sólida y sana, ¿qué? Enseñanza. Ahora, nada más vamos a hacer un retroceso. ¿Desde cuándo se lo dijo esto Pablo a Timoteo? 2000 años, ¿no? Atrás. ¿Y te das cuenta cómo todavía sigue? Sigue ahí. Hay gente que no escucha la sólida y la sana enseñanza. ¿Sí estamos ahí en esa misma versión? Estoy leyendo otra versión, perdón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana ¿qué? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán ¿qué? Conforme a sus propias concupiscencias. Te voy a leer en esta versión. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y rechazarán la verdad e irán tras de las fábulas, tras de los cuentos. Voy a poner ejemplos. Ay, hermano, veo que tienes muchas habilidades para servir. Yo creo que tú tienes un corazón de pastor, hermano. Para mí que sí, me late chocolate, que sí, Señor. Él es pa' pastor, Señor. No es así. ¿Y al otro qué crees que le gusta? Amén, gloria a Dios, ¿no? Eso estamos pasando y estamos viviendo, hermanos, de verdad. Abramos los ojos. Roguemos al Señor que nos muestre cómo estamos viviendo delante de Él, para que no caigamos en esta condición, que ahoguemos con satisfacer nuestros propios deseos, la palabra que Dios nos da cuando venimos a recibirla, y después, ¿qué sucede? Al rato vamos a andar buscando que nos digan lo que nosotros queremos. Ahora, no estamos exentos, ni el pastor, ni yo, ni nadie de la congregación está exento de caer en esto. Es la realidad. Ahora, dice, pongo otro ejemplo, ¿no? Ay, hermana, fíjate que ya nos dimos cuenta que sabes hacer muchas cosas. De verdad, ya lo vimos. El Señor nos lo mostró, ¿no? ¿Sí? Y me parece que tú puedes dirigir tantos ministerios. Y así las hermanas verán que tú sí puedes y se motivarán. Otra, ¿no? Ay, hermanos, creo que Dios nos quiere bendecir. ¿Cómo ven si hacemos una tanda entre nosotros? ¿No? Están muy serios, hermanos. Y agarra y dice, y le entramos todos, ¿sí? O ya sé, mejor nos metemos al programa del gobierno, ¿no? Para la gloria de Dios, hermanos. Y así seremos bien bendecidos. Todos, hermano. Y la iglesia dice, amén, ¿no? Dice la hermana, ¿no? Cuando una iglesia no es enseñada en la sana doctrina, ¿qué crees que va a pasar? Amén, gloria a Dios, aleluya, sí. Eso está pasando hoy en día, de verdad.
Pidámosle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos ayude a ver cómo andamos, para que no vayamos a caer y resbalar en esta condición. ¿Sí me explicó? Entonces, hermanos, esto es lo que verdaderamente está pasando en la iglesia de hoy. Hay pastores, hay líderes, hay creyentes que rechazan la verdad y van detrás de sus deseos, como lo dice Judas 1:16. Acompáñame ahí, por favor. ¿Ya están ahí? Judas 1:16. Cuando lo encuentren, digan amén, hermanos, por favor, porque esta es la palabra del Señor. Dice así, fíjate, describe las características de lo que venimos hablando. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas ¿qué? Infladas. Cuando te hablan hasta te inflas. Ay, Señor, amén, gloria a Dios, ¿no? Sí, como un pavo real, exactamente. Así es el orgullo. Nos lleva a sentirnos como que, ay, yo ya llevo más tiempo en la congregación, pues yo merezco tal puesto. Mentira, no es por años. ¿Sí? Aquí Dios es el que levanta, no levanta el hombre. Y el que diga, que se atreva a decir delante de Dios que es que yo te levanté, discúlpame, pero te digo algo, le está robando la gloria a Dios. Así es de celoso el Señor con su gloria. Aquí no levantamos a nadie. Aquí el Señor es el que los levanta. ¿Cuándo los levanta? Cuando ustedes empiezan a tener una comunión con Dios y Dios pone carga, el querer como el hacer por su buena voluntad en su corazón. Y solitos ustedes vienen y hablan con las autoridades. ¿Y qué sucede? El Señor confirma que está siendo llamado al ministerio. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos que andar levantando ni aludando a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en este error. ¿Sí? Dice, son murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Se los voy a leer en la traducción viviente. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y aludan a otros para conseguir lo que quieren. Así es. Y te digo, esto es poco a poco. Se va deslizando el ministro, se va deslizando poco a poco, así va. Como el barquito cuando llega a la orilla en el muelle y no tira el ancla. ¿Qué crees que hace el mar? Y ya cuando se da cuenta, tú dices, ay, ya te viene la ola encima, ¿no? Y es tremendo. Así opera el enemigo en la mente, en el corazón, ¿sí? Cuando nosotros no decidimos diario pelear la batalla de la fe, aferrándonos a vivir en santidad, eso va a pasar. La palabra de Dios se va a hacer infructuosa y vamos a empezar a manifestar estas características, hermanos. Muchas gracias, hermano. Eso es lo que va a pasar, hermanos. Acompáñenme, Santiago 4:2. Dice Santiago, codiciáis y no ¿qué? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Cuando Santiago habla de codiciar ahí en esa palabra, habla de desear ansiosamente. ¿Te ha pasado cuando se te antoja un chocolate? Y luego un Ferrero Rocher. Riquísimo, ya se les antojó, ¿verdad? Allá a las hermanas ya se les antojó. Bien riquísimo, ¿no? Y luego cómo se deshace en la boca, ¿no? Y hasta vas a la tienda y corriéndole, ¿no? Un deseo ansioso, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver, eso lo vemos en el lado pues ordenado. Ahora vamos a verlo en el lado desordenado, ¿no? Dice, desear ansiosamente. Este es un impulso interno que tenemos de nuestra propia persona. Vamos a ver un ejemplo, Gálatas 5:17. Ese deseo lo vamos a ver en la cuestión espiritual. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Galacia. Gálatas 5:17.
Dice, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Igual ahí esa palabra deseo, el impulso interno de la carne es ¿contra qué? Mira, es como si dentro de nosotros tuviéramos dos perros, uno blanco y uno negro, ¿no? Al que más alimentes es el que más ¿qué? Hasta va a ser así, se va a poner bien contento y bien feliz y va a andar ahí, ¿no? El negro, pues el de la carne, ¿no? Pero pues el otro, o sea, ¿te das cuenta tu deseo? Lo que es el deseo de la carne va contra el espíritu, y el del espíritu ¿contra qué? La carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Lo que quisierais. Ambos se oponen entre sí. Entonces Santiago dice, codiciáis y no tenéis. Y luego dice, matáis y ardéis de envidia. La palabra envidia dice, regreso a Santiago capítulo 4 versículo 2. Sentimiento de tristeza, eso es envidia. O enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener algo que otra persona tiene. Repito, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener algo que otra persona tiene. Ahora, no precisamente es lo material, hermanos, de verdad. Hay envidia, y te voy a poner un ejemplo, nada más así voy a tocar una historia donde cuando nuestro Señor Jesús caminó aquí en la tierra y los principales sacerdotes le tenían envidia. Y mira hasta dónde le llegó la envidia. Mateo 15:10. Perdón, Marcos 15:10. Su envidia hasta dónde los llevó. Desde el 9, por favor. Marcos capítulo 15, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y agarra y dice en el 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales, ¿quién? Y fíjate, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que se les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues querréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese ¿qué? ¿Hasta dónde llegó la envidia? Tremendo, ¿no? Es bueno que nos reflexionemos nosotros. Es verdad que cuando los hijos de Dios estamos caminando con la gracia y la verdad de Dios en nuestras vidas, somos llevados a vivir una vida en santidad y mostrarle al mundo la condición en que se encuentran. Pero esa actitud de envidia está entre los cristianos. ¿Por qué? Porque se enojan cuando les predicas el verdadero evangelio, cuando la verdad de Dios, ¿sí?, los está confrontando con su pecado. Es más, hermanos, vamos a poner aquí adelante un letrero, no se aceptan reclamaciones. Se ríen. De verdad, hermanos, es que a veces yo los veo y digo, ay Señor, ayúdame, déjame, traigo un casco y un traje de bombero por si llegan las pedradas, ¿no? Deberíamos de prender ahí una cámara. Pastor, pone una cámara y ahí que se vea para acá, sí, para que, de verdad, hermanos, a veces no nos damos cuenta. ¿Y sabes por qué no nos damos cuenta? Porque no estamos siguiendo con el Señor. A veces venimos de santos nada más el domingo y entre semana, ¿no? O sea, ahí lo dejo, yo nada más ahí lo dejo. Yo ya no me meto en más porque de repente pásame el letrero, pastor. De verdad. La consecuencia de la codicia y la envidia
es que no alcanzamos lo que deseamos y por eso vienen las luchas y los pleitos entre nosotros. Esa es la consecuencia, hermanos. Cuando hay en nuestro corazón codicia y envidia. ¿Por qué crees que Santiago estaba exhortando a la iglesia? Porque en la iglesia no había codicia ni había envidia. Lo había, hermanos. Santiago sabía lo que decía Jeremías 17:9: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es decir, ¿quién se podrá dar cuenta que dentro de sí está su propio mal? Eso es lo que Santiago conocía también, la palabra de Dios. Por eso Dios lo usaba, ¿para qué? Para hablarle a la iglesia. Y ahora no le estaba llevando a reflexionar en este capítulo. Le está haciendo una exhortación al arrepentimiento, hermanos. Dios a la iglesia. Regreso con Santiago 4:2, dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no, ¿qué? Santiago dice que no tenemos lo que abundantemente deseamos por decidir por el camino de obedecer a nuestras propias pasiones que caminar por la senda de la oración. ¿Tienes necesidad de algo? Ora a Dios, ora a Dios y Él responderá. Dice una alabanza: cosas tremendas tú, Señor, responderás. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen que el Señor responde? Levanten su mano, hermanos. Y los que no la levantaron, ¿qué pasa? ¿Responde o no responde el Señor? Cuando pedimos en el orden de Dios, pero cuando pedimos con deseos egoístas, ¿sí? Con codicia, con envidia, está tremendo, ¿no? El mejor remedio contra la codicia, ¿sabes cuál es? No, tener contentamiento. Ese es el mejor remedio. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo te pregunto, ¿qué te vas a llevar el día que te vayas? Nada, ni los calcetines que traigo puestos el día de hoy me voy a llevar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos ¿con qué? Con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, fíjate, los que quieren enriquecerse caen en tentación y ¿qué? Y lazo, y en muchas codicias ¿qué? Necias y dañosas, y hunden a los hombres en destrucción y ¿qué? Perdición, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? El cual codiciando algunos se extravían ¿de qué? Y fueron traspasados de muchos ¿qué? Está tremendo. Dice un proverbio, mira, y la verdad es bien cierto. Yo creo que, yo pido a Dios que cada día nos lleve a vivir así, de verdad. Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero también te ruego que no me des poco para que no me queje contra ti. Solamente dame lo necesario el día de hoy para tener contentamiento delante de ti, Señor. Si tus zapatos ya no están rotos, gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú proveerás. Jehová iré. ¿Sí? Que ya te falta esto o el otro. Jehová iré. Jehová proveerá, hermanos. Y tener contentamiento. Señor, gracias. ¿A veces duele? Sí. Por cuanto padeció Cristo, aprendió ¿qué? La obediencia. Ahora, si el maestro padeció, ¿qué le esperan a los discípulos? Bendecido, prosperado y con poder, pastor, ¿no? Por favor, hermanos, ¿cómo creen? Mira, si a ti te predicaron el evangelio de que todo te va a ir bien chévere y acá y bien light y bien junior, perdóname, pero te voy a decir algo, te engañaron. Te engañaron. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, no yo. No me vean feo, hermanos, porque nada más les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero de todas ellas, dice la Escritura, los librará el Señor. Pero ojo,
muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo, ¿sí? Y de todas ellas lo librará el Señor. Regreso entonces, hermanos. Es decir, que los verdaderos hijos de Dios oran teniendo contentamiento con lo que Dios les da y no discuten ni pelean, sino que son agradecidos en sus oraciones y en su manera de vivir para con Dios. Santiago 4:3, hermanos. Dice: pedís y no ¿qué? Recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué? Santiago nos enseña que cuando oramos, hermanos, no llegamos a recibir una respuesta porque oramos mal. Ese es el problema, que estamos orando mal delante de Dios, ¿no? Pero tú pídele, hermana. Tú pídele al Señor. Mira, la palabra dice, es más, dice que el que pide recibe, ¿sí o no? Es más, dice que hasta que si tú le pides por herencia a las naciones te las va a dar, ¿sí o no? Ahí dice en la Biblia, ¿sí o no, hermana? Pues pídele. No pides porque no tienes, porque no pides, hermana. Pero pide con fe, hermana, ¿sí? Porque si no tienes fe, pues no recibes. Te faltó fe, hermana, para orar, ¿eh? Te faltó fe. ¿Sí me explicó? Y no es así, las oraciones no son así, hermanos. Así no son las oraciones. La pregunta sería, ¿cómo estamos orando nosotros, no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En el orden de Dios? ¿Sí? Porque bueno, mira, si a mi parecer, aquí a mi parecer yo te podría decir, pues a mí me parece que todos están orando bien. ¿Y sabes cómo me daría cuenta? Pues que no vienen los viernes a la oración, aunque caigan aguacerazos, ¿no? El Hijo de Dios llueve o truene, pero sabe su servicio para el Señor, ¿sí o no? Ahora, es tu relación tuya y con Dios, cada uno es personal, ¿sí me explicó? Y tú tienes que estar escuchando lo que te dice Dios, ¿sí? Ahora, me parece que todos oran bien, porque pues no veo la necesidad de que vengan a orar los viernes. Yo pienso que los que estamos aquí, pues tal vez ya sabemos respaldar bien las oraciones bíblicamente, ¿no? Si llegara ahorita una petición de oración y te dijera, hermano, ora, pasa al frente a orar. La Biblia nos manda, hermanos, no yo, la Biblia nos manda que oremos. Orad sin qué. Ahora, ¿es al pastor nada más? ¿Para quién es el mandato? ¿Se dan cuenta? O sea, nada más para que nos veamos cómo andamos, ¿sí? Y eso a mí me nota que pues no tienen necesidad de aprender y venir los viernes al servicio de oración. Pero yo pienso que sí saben pedir, por eso reciben, ¿no? Lo que ustedes piden. Pero cuando no reciben, ¿será que Dios no está con ustedes? ¿O será que están pecando? ¿O piensan que Dios no los oye cuando no reciben las respuestas de sus oraciones? Ahí lo dejo. No lo sé. Solo tú y Dios lo saben. Hermanos, la Biblia dice, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembre, eso cosecharé. Si en mis oraciones solo estoy pidiendo para mí, déjame decirte que en mi corazón hay una ambición egoísta y que no recibiré lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es pecado delante de ¿quién? De Dios. Pedís y no ¿qué? Porque pedís mal para sus propios ¿qué? En esta semana nada más hago la pregunta y no lo hago con la cuestión de verdad, hermanos, Dios lo sabe en mi corazón que porque yo lo he hecho algo, no, hermanos, no, pero es Dios llevándonos. Dios te ha llevado a llorar por algún alma o por algún familiar que sabes
que no conoce del Señor y que se está perdiendo? Porque esas son las verdaderas oraciones, las que mueven el corazón de Dios cuando pides intercediendo porque otro se vuelva al Señor, reconociendo de dónde te ha sacado a ti el Señor, de lo vil y lo menospreciado se agradó Dios que llamarnos. Pero no nos llamó para estar en el ministerio de la silla, yo se los digo. Nos llamó para servirnos unos a otros. Y el ministerio de oración también es un servicio donde se puede orar unos por otros y vemos cosas tremendas que el Señor responde. A lo mejor para algunos pues no son gran cosa, pero para los que andamos metidos en el Señor vemos la gloria de Jehová. Tremendo. Sigo con el versículo 4, Santiago 4:4. Está bien fuerte este versículo, pero Señor, ayúdame. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? Ahora no le está diciendo Santiago a la iglesia, ay, almita adúltera, ¿no? No. ¿Tiene signos de qué, pastor? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? Ahora está avisando, hermanos, está avisando. Santiago le está avisando a la iglesia: si tú y yo queremos ser amigos del mundo, nos vamos a constituir enemigos ¿de quién? Es un aviso, es una advertencia, es un llamado al arrepentimiento, hermanos. Lo que Santiago está hablando, esa palabra está bien fuerte. Adúlteras, ¿sabes de qué habla? Infiel, de infidelidad. Y dice, así como en Israel, así como el pueblo de Israel, el quebrantamiento de su relación con Dios por su idolatría se describía como adulterio o prostitución, así los creyentes que cultivan la amistad con el mundo quebrantan de esta manera su unión espiritual con Cristo. Son adúlteros espirituales, habiendo sido espiritualmente unidos a Él como esposa a su marido. Ahora son infieles a Dios. Y voy a llevarte a un ejemplo a la palabra, porque tenemos que ir a la Escritura respaldando todo esto que decimos. Mateo 12:39, por favor. Dice así, Mateo capítulo 12 versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y ¿qué? Adúltera, infiel, demanda señal, pero señal no le será dada sino la de ¿qué? La señal del profeta ¿qué? Así es. Esa es la señal que Dios nos habla, del arrepentimiento. ¿Qué hizo Jonás en el gran pez los 3 días que estuvo? ¿Se tuvo que doblegar, sí o no? Por el simple hecho de no querer obedecer los mandatos de Dios. Dios lo llevó a un trato, a una aflicción, hasta meterlo dentro de un gran pez. Y estuvo 3 días. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo queremos estar dentro de una situación así? Para doblegarnos, para dejar, para no permitir que nuestro propio corazón nos esclavice con nuestros deseos. Es una pregunta, yo hago la pregunta nada más, hermanos. Tú respóndete. Si tú estás satisfaciendo tus deseos, déjame decirte que estás ahogando la palabra de Dios en tu vida y no hay fruto en tu vida. Se está volviendo infructuosa la palabra de Dios, por eso no avanzas. ¿Cuántas veces en tu vida espiritual quieres caminar hacia adelante y quieres servir al Señor, pero no puedes? El pecado estorba en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos. Y es ahí donde entonces dice Dios, la señal, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Ahora se los está diciendo Jesús. ¿Cómo era la generación? Mala y adúltera, infiel.
Hace unos días estaba yo en el trabajo. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos. Estamos viviendo eso. Abramos los ojos. Estamos viviendo eso, hermanos, de verdad. Se acerca uno de mis alumnos de voleibol y viene con los 2 balones de voleibol puestos aquí. Y las otras 2 amigas risa y risa. Ja, 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 ja. Yo como ministro de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguirle la risa o exhortarlo? Un ministro de Dios es firme, es celoso, anda en santidad. ¿Y sabes qué hace? Lleva a la gente al orden, no al desorden. Eso es lo que tenemos que hacer como ministros de Dios. Estando exhortándonos unos a otros también diariamente. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Pero dice, exhórtense día a día. No se exhorten cada 8 días. Y tuve que hablar con él y le dije, oye hijo, ¿te das cuenta lo que estás haciendo? Ay, profe, pues no estoy haciendo nada. Además, pues estoy aquí, pues bien chévere, ¿no? Y las otras 2 señoritas risa y risa. Ay, profe, pues no tiene nada de malo, ¿no? Y le digo, no, pásenle, los pasé a la oficina y ahí estuve platicando con ellos. Y le digo, mira, lo que tú estás haciendo se llama inmoralidad sexual y estás degradando tu moral. Y tanto lo ves allá afuera y lo vives, esa mentira, que terminas creyendo que es verdad. Generación mala, ¿y qué? Adúltera. Eso estamos viviendo. Eso estamos viviendo hoy. Yo te pregunto, ¿estás preparando a tus hijos para lo que viene? ¿Los estás preparando con la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará. Te voy a decir algo, tú no puedes andar tras de ellos todo el tiempo. Pero Dios está ahí, mira, apuntalando la conciencia cuando tú los instruyes en el camino del Señor. Por eso es que acá abajo en la iglesia infantil se enseña la palabra de Dios. No se les viene a platicar cuentos a los niños, ni fábulas, ni a estarles aludiendo a su carnita, porque son niños y tienen su carne y tienen sus deseos y hacen sus berrinches como tú y yo hacemos berrinches también. Y el Señor nos ha mandado a que predica la palabra, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿sí? Con sana doctrina. Eso dice la palabra. ¿Y sabes qué? Primero me exhorto a mí. Primero tengo que examinarme y pasarme el escáner, que yo ande viviendo en santidad. Hace rato veíamos en la clase de santidad. Santidad no es que hagamos tantas cosas. Santidad no es que derribemos los altares de idólatras que hay aquí en la tierra. Santidad es andar en la ley de ¿quién? De Jehová. Eso es santidad. Y te digo algo, el que anda en santidad, así te lo voy a decir, hermano, de verdad, Dios lo respalda y no necesita andarse defendiendo de nadie. Dios lo respalda porque anda caminando ese varón o esa mujer, ¿en qué? En santidad. Es bien tremendo. Estaba dando la clase el día miércoles, sí, el día jueves. Estaba dando una clase de actividad física y deportiva en el bachilleres y hay una sola cancha ahí en el de Xochimilco, en el bachilleres de Xochimilco. Y me llegó el olor a marihuana. Y no me espanto, hermanos, la verdad les digo algo, no me espanto porque de ahí me sacó el Señor. No me espanto, ¿sí? Y no se trata de dar mi testirrollo, no, lo que importa es la palabra de Dios. Testirrollos no, hermanos. Un testirrollo no va a hacer nacer de nuevo a nadie. La palabra de Dios es la que hace nacer a las almas, ¿sí? No te estoy haciendo nada más el comentario para poner ejemplos de lo que estamos viviendo, generación mala y adúltera. Y me llega el olor, percibo muy rápido el olor de la marihuana, porque estuve inducido en eso y rápido lo podemos detectar. Y a una distancia como de unos 20 metros, y yo dando la clase en la cancha y empecé, alguien está fumando droga. Y se te activan tus sentidos, te despiertas, te pones alerta porque ya no andas en eso. Y entonces agarré y volteé y había una bolita de chicos como de aquí a los 20 metros. Y me acerqué, pero ni con la intención de a ver qué están haciendo, ¿no? No, yo normal. Y vi que uno traía un cigarro en la mano, ¿no? Y fumando. Y el reglamento de la escuela dice que no se puede fumar dentro de la institución educativa. Se ríe por algo, ¿eh? Pero sí, ya sabe por qué.
¿no? Entonces, llego, me acerco y le digo al muchacho hacia una distancia como más o menos la que tú y yo tenemos. Le digo, te pido un favor, apaga tu cigarro y retírate, por favor, porque no puedes fumar aquí dentro del plantel. El reglamento lo dice. Y cuando alzo mi mirada, al otro chavo, jovencito, así de 15 años tenía, con el cigarro de marihuana en la boca, así lo agarré. Y que agarro y que le digo, oye, así nada más le extendí la mano y le dije, préstame por favor tu cigarro. Le quité el cigarro y lo tomé y lo apagué y todo. Y le digo, pásate para acá por favor conmigo. ¿Cómo crees que se puso? Bien mal, ¿no? No, profe. Le digo a una de mis alumnas, por favor, vele a hablar al policía, ¿no? No, profe. Ya casi llorando el chico. ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? Te pusiste es que yo nada más vine a hacer mi tarea. Ah, no, pues qué buena tarea haces, ¿no? ¿No? Yo le doy la gloria a Dios, hermanos, porque lo capté y lo entendí. ¿Tú quién crees que permitió que yo me diera cuenta de eso? ¿Y sabes qué hice? Le pedí de favor que se quedara ahí. Y cuando vino el policía le dije, un favor, retírelos porque están fumando, ¿no? Ya retiró a los demás y le dije, ve por tus cosas, te regresas y te quedas aquí conmigo hasta que termine la clase, que al final vamos a hablar tú y yo. Es una gran bendición predicar el evangelio. Es una grande bendición a la generación mala y adúltera. Eso estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hagámoslo, vivámoslo. Son oportunidades que Dios nos da. Prepararnos, hermanos, ¿sí? Para no ser arrastrados por esta generación mala y adúltera. Por eso es que en la iglesia infantil eso se enseña, hermanos, la palabra de Dios. Y regreso con Santiago y les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? La palabra amistad habla de mucho cariño y mucho amor. ¿Cuántos de aquí tienen mucho cariño y mucho amor por darle rienda suelta a sus deseos? Levanten la mano a ver quiénes sí. Exactamente, hermana, es una presión. Es una presión. Así es. La amistad, fíjate, mucho cariño y amor, ¿sí? Y la palabra mundo representa todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, su estructura, sus valores, sus costumbres, ¿sí? Que están organizados sin Dios. Eso es el sistema del mundo. Ahora, si yo estoy organizando mi vida conforme al mundo, estoy demostrando que amo más el sistema de ¿quién? Del mundo. Los valores y costumbres del mundo. Y me constituyo enemigo de ¿quién? Del Señor. Ahora, no lo digo yo, ahí lo está diciendo el Señor. Voy a hacer otro paréntesis. Estaba yo platicando con un varón cerca de por aquí. Años tiene que lo conozco. Lo conocí cuando el Señor me llevó, es más, cuando el Señor me llevó al encuentro. No me llevó el Señor, fui yo. Es para ver si andan acá listos, No, cuando me invitaron según a tener un encuentro con Cristo, ¿no? A lo del G12, pues, para que me entiendan, hermanos, a esa parte, ¿no? Y conocí a ese varón ahí, él fue cuando yo fui también. Y estaba yo platicando con él y ahorita tenía como unos 3 años que no lo veía. Y ahora la última vez que lo vi, pues andaba bien mal en su matrimonio, ¿no? Y pues yo creo que todavía anda hasta peor. Es que lo disfraza bien tremendo, ¿no? Y pues se abrió conmigo, ¿no? Y me comentó que pues andaba engañando a su esposa, ¿no? Y tiene lana amigo, pues. Y llegué a verlo apenas el viernes, llegué a verlo. Yo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues bien, ¿cómo te ha ido? Pero él luego a mí, ¿cómo te ha ido?
Y yo dije, pues a ver, ¿qué tiene no? No, pues bien, ¿no? Pues bien. Ah, hombre, ¿dónde estás trabajando? Pues ahí en el Bachiburros. Ahí estoy trabajando en el Bachiburros, ¿no? O en el Basiquieres, ¿no? Y agarra y dice, no, qué bien, qué bueno, no, bien, bien, bien. Pues yo estoy aquí, hermano, dice. Y cuando me dijo hermano, dije, a ver, espérame, ¿no? Estoy aquí, dice, pues bendecido por el Señor. Y me acordé de la palabrita, ¿no? Bendecido, prosperado y con poder, ¿no? Falta que me diga toda la frase, ¿no? Y yo dije, pues voy a ver qué onda, ¿no? Y ya empezó a hablar. Y le digo, ¿y qué te has hecho? Ah, dice, pues estoy dando unas clases de liderazgo. Ah, fíjate, órale, qué padre, le digo. ¿Y dónde? Pues aquí, dice, pues aquí por los que aquí luego de repente llegan y pues aquí los invito y todo. Dice, pues me tomé unos cursos y ahora ya soy máster. Ay, el máster, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Y dije, no, pues están buenas tus clases de liderazgo en esa parte, ¿no? Bueno, total de que estaba yo ahí platicando con él y el Señor me dice, háblale. Ay, Señor, ayúdame. Y pues estaba yo estudiando Santiago en la semana. Y dije, ay, Señor, generación mala y adúltera. Y me dice el Señor, háblale, dile. Pues ya le tuve que decir. Le digo, mira, no está mal que trabajes y que tengas un negocio, no está mal. Porque Dios dice que el que no trabaje, que no coma, ¿sí o no? Pero te voy a decir algo, le digo, ¿cómo anda la moral? ¿Cómo andas? Cualquiera puede ser una persona moralista, ¿sí? Pero no cualquiera puede vivir en santidad. Pues ya así como que se le quitó el liderazgo, ¿no? Bien tremendo, pero es Dios, o sea, yo te digo honestamente, es Dios. Yo la verdad, la gloria es de Dios, yo ni me meto en eso porque la verdad yo sé que es el Señor, ¿no? Y el Señor me mostraba y me decía, ya terminé de platicar con él y toda la cosa, ¿no? Y me dice, pues a ver cuándo vienes y platicamos, y pues ya queriéndome inducir a eso, le digo, pues a ver cuándo vas a la congregación y ahí platicamos, ¿no? Ahí nos echamos una platicadita, ¿no? Porque pues no creo que seas tan bueno como lo aparentas, ¿no? Y pues ya agarró y me salí, ¿no? Sí, no, aquí te espero, que Dios te bendiga, ¿no? Ok, cuídate, que estés bien, ¿no? Y el Señor me empieza a decir y me dices, ¿ves? Generación mala y adúltera. Y yo te digo algo, a mí me consta, yo soy testigo de que cuántas veces el Señor ha usado mi vida para llevarle palabra de exhortación a ese varón que deje su pecado y se vuelva al Señor, y no ha querido, porque dice la Biblia, aman más su pecado. Son amigos del mundo porque aman su pecado, porque aman satisfacer sus deseos y se constituyen, ¿qué dice? Enemigos de Dios. Regreso con Santiago 4:5, hermanos. Por eso debemos de ver cómo estamos organizando nuestra vida, como el mundo o como Dios dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esa palabra, vamos a ir desglosando algunas palabras, pero déjame decirte algo. Este versículo sí es muy difícil de explicar, ya que debemos de ir a los significados originales de cada palabra, y empezaremos por la palabra vano. Quiere decir kenos, con cada kilo, kenos, que significa sin propósito o sin motivo, ¿sí? Ahora, esta palabra tiene una connotación negativa en la literatura griega, ¿sí? Debido a que el contexto que nosotros venimos estudiando ahorita de los versículos anteriores viene hablando de almas ¿qué? Adúlteras. Por eso es que tiene una connotación negativa esta palabra, ¿sí? Porque viene el contexto hablando de almas adúlteras. Por lo tanto, el espíritu del hombre tiende hacia la corrupción, ya que el término espíritu aquí en este versículo, ¿sí? Está, el término espíritu aquí es el sujeto, el objeto del verbo principal.
Eso es la palabra espíritu. Está refiriéndose al sujeto y no al objeto de todo el verbo. Por lo tanto, el espíritu que Dios hizo vivir en nosotros, ¿sabes qué se refiere? Que desea envidia. A eso está hablando Santiago. Que nuestro espíritu de nosotros desea ¿qué? Eso desea. Ahora, cuando dice anhela, habla también de un deseo. Y la palabra celosamente habla de envidia. Y la envidia es un sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. No precisamente material, puede ser prosperidad hasta en vivir en santidad, pero el otro tiene envidia. Se da, hermanos, en la iglesia que algunos tengan envidia porque otros andan viviendo más en santidad y porque Dios los usa. Sí se da. Es decir, que Santiago viene hablando que pensamos que la Escritura dice sin propósito que el espíritu del hombre desea los placeres de este mundo y su amistad, mostrando ¿qué? Envidia. A eso se está refiriendo el apóstol Santiago cuando habla del espíritu que él ha hecho morar en nosotros, ¿sí? Cuando él dice que sopló, ¿sí? Aliento de vida. Ahora, no estoy diciendo que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no estoy hablando del Espíritu Santo. Santiago aquí está hablando del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, de ese Espíritu que tiende hacia la corrupción, hacia lo malo, para que vayamos viendo cómo somos delante de Dios. Que si no nos cuidamos, tendemos hacia ¿qué, hermanos? Hacia la envidia, hacia allá tendemos. Versículo 6, dice, ahí va, pero Él, el Señor, da mayor ¿qué? Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? La palabra gracia habla de charis en el griego, favor inmerecido. Es específicamente la influencia divina sobre el corazón y se refleja en su vida. Ahora dice, la palabra resiste. Esto habla de oponerse, hacer resistencia. Está hablando de un término militar, hermanos, de ponerse en formación de batalla en contra de, cuando resiste. Y luego la palabra soberbios, arrogante, engañado y aparentando ser algo y no serlo, solo para estar por encima de otros. Eso es la soberbia, Voy con la palabra humildes. Aquello que es bajo y no se levanta mucho, significa de baja condición. Entonces, si nosotros vemos el versículo, ¿qué está diciendo Dios? Él da mayor favor inmerecido, ¿sí? La influencia divina de Dios sobre mi corazón. Por esto dice Dios resiste ¿a quiénes? A los arrogantes, a los que aparentan ser algo, no serlo, ¿sí? A los que quieren estar por encima de otros, a esos los resiste. Y la Biblia lo dice, que Dios al orgulloso, al soberbio, lo mira de lejos. Así lo dice la Escritura. Porque es pecado y quiere seguir esa persona en su condición. Pero da gracia, da favor inmerecido ¿a quién? Al que se humilla. Primer libro de Samuel 2, 7 y 8, por favor, para ir viendo rápidamente un ejemplo bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, Jehová, ¿qué dice? Empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. 8. Él levanta del polvo ¿a quién? Ahora, no habla al pobre de material, habla al pobre de espíritu ahí. ¿Cuál es el pobre de espíritu? Aquel que reconoce su condición de pecado delante de Dios. Ese es un pobre. La Biblia dice en los evangelios, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen su condición de Dios, que se duelen cuando pecan contra Dios. De eso está hablando, ¿sí? Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse ¿con quién? Con príncipes y heredar su sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas, ¿sí?
¿El qué? Poderoso es Dios para levantarnos del orgullo y la soberbia, para derribarnos y volvernos a levantar del muladar. Hay veces que necesitamos que Dios nos derribe y pedirle misericordia para que nos levante. Señor, ayúdame. Regreso a Santiago 4:7, hermanos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso dice Santiago. Sométanse. Esa palabra describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia. Someteos. Qué palabrita, cómo pega de verdad, ¿no? Es que tienes que someterte, tienes que obedecer. Ay, pastor, sí obedezco, pero pues como yo quiero lo hago, ¿no? Es bien tremendo, ¿no? O cuando te mandan a hacer un favor, ¿no? Oye, ¿me haces este favor? ¿Puedes ir a traerme esto y esto y esto y el otro? Sí, pero vas y lo haces como tú quieres. ¿Dónde está el sometimiento voluntario? La palabra de Dios nos insta, hermanos, a los creyentes a obedecer a las autoridades de gobierno, ¿sí o no? Sométase toda persona, toda autoridad, ¿sí? Porque no hay autoridad sino puesta ¿por quién? Por Dios. Las que están puestas por Dios. Y a los líderes también espirituales nos manda que nos sometamos a los líderes espirituales. A los jóvenes, y ahí va así como que ahí va otra vez el pastor, ¿no? Jóvenes, ¿no? Deben someterse a sus mayores, a papá, a mamá. Se tienen que someter. Yo escuché una enseñanza y decía un hermano que Dios le dio la oportunidad de honrar a sus padres, a pesar de que su papá, todo lo malo que le hizo en su vida anterior, o sea, antes de venir a Cristo, no le daba para la ropa, no le daba para zapatos, él se tenía que buscar para sí mismo. Y cuando él viene al Señor, y él, ¿sabes qué hace? Obedece al Señor, se somete a la palabra y obedece al Señor, y dice que él se somete y empieza a honrar a su padre, porque es bendición de Dios honrar a los padres, jóvenes, y eso te va a traer larga vida también. Ahí la importancia de someterse. También la palabra nos insta a a obedecer, y también exhorta a las mujeres a someterse a quienes. Ay, pastor, ¿cómo me voy a someter a mi cocodrilo que tengo en la casa, pastor? Si abre la boca y casi me quiere tragar, pastor. Por ahí se ríen de nervios, ¿verdad? No, hermanos, es que somos bien ásperos, de verdad. ¿Cuántos dicen amén? No, por eso, hermanas, les voy a dar un consejo. Oren a Dios, díganle: Señor, te lo entrego. Y ahí me lo mandas como osito de peluche, ¿no? Como Charmín. Señor. Yo sí le pido a mi esposa, digo: ¿sabes qué, mi amor? Ora, pero mira, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor, pero serio, se lo digo a mi esposa, te voy a pedir un favor. Y mi esposa nada más se queda así como que: ¿y ahora qué me va a decir, no? Ora a Dios y pídele a Dios que me quebrante. Pídeselo de verdad. De verdad me hace falta que Dios me quebrante. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos dicen amén? Ya dijo uno. ¿Nada más uno? Amén, ¿sí o no? Por fe, aunque sea, ¿no, hermanos? Por fe, ¿no? Pues sí, ¿no? Es que mínimo, ¿no? Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Mínimo por fe, amén, Señor, quebrántanos, ¿no? Mujeres, someter a sus ¿qué? A sus esposos. Y los siervos, ¿a quiénes? A sus amos también. Ahora, ¿es necesario estar bajo autoridad? ¿Sí o no? Sí es necesario que estemos bajo autoridad, pero ahí te va. Cuando la autoridad no está sujeta a la obediencia de la palabra de Dios, ¿qué? ¿Ahí qué? Ay de mí, ya salió Isaías, ay de mí. Hermanos, no, tenemos que estudiar toda la palabra en su contexto, ¿no? ¿Sí? No tengo por qué estar sujetándome a esa persona que está en pecado. Cuando una autoridad no está viviendo bajo la autoridad de Dios, de su palabra, yo no estoy obligado delante de Dios a sujetarme a esa autoridad, porque está viviendo ¿en qué? En pecado.
Y te digo algo, así te lo voy a decir. Si tú te estudias el Antiguo Testamento y ves la ley ceremonial, en la ley ceremonial, ¿sí? Ahí decía las leyes de la santificación. Levítico dice que el pecado se transmite, pero yo no he visto en la Biblia que la santidad se transmita. Es personal. Es bien tremendo. Por eso tenemos que nosotros, Señor, quita lo que no te guste de mí. Queda la ropa, ¿no? No, hermanos, no, es en serio, de veras. Tenemos que ir con el Señor y decirle: Señor, ayúdame, yo no quiero andar en pecado. Y más como autoridades, de verdad, tenemos que cuidarnos, porque si andamos en pecado, se transmite. El pecado es como la lepra, se pega, pero así, mira, de volada se pega. Están muy serios, hermanos. Pásame el letrero, pastor, por favor. Ya hasta me están temblando los pies ahorita que salga. De verdad, hermanos, es que no es fácil. Si el presidente de la nación nos prohibiera predicar la palabra de Dios, ¿estamos obligados a obedecerlo? Pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: es necesario obedecer a Dios antes que. Y lo que me está pidiendo el presidente de la Ciudad de México va en contra de Mateo 28, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Entonces, ¿estoy obligado a sujetarme al presidente? No, yo lo respeto. Al final de cuentas él va a entregar cuentas un día. A mí lo que la Biblia me manda es a orar por él, ¿sí? Que un día te conozca nuestro presidente. ¿Cuántos han orado por su presidente en este mes? Amén. ¿No? Bueno, pero sí ha orado, ¿no? Si un líder o pastor que está enseñando herejías o no se sujeta a la palabra de Dios y me lleva a practicar cosas que no están en la Escritura, ¿estoy obligado a someterme a él? Pues no. La Biblia dice, ahí en Hebreos, no lo digo yo, ahí lo dice la Biblia, ¿no? Dice: mirar, observar la conducta de vuestros pastores e imiten su fe. Eso dice la Biblia. Es decir, que si la vida que lleva tu pastor está conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Imita su fe. Si no, pues tienes que ir a Dios y dile: Señor, pues aquí estoy, tú háblame y guíame. Eso enseña la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Esto habla de orden de sometimiento a Dios. Por ejemplo, así rápidamente, 1 Corintios 11:3 dice: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza de los varones? Cristo. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. ¿Y Dios la cabeza de quién? De Cristo. Esto habla de sometimiento. ¿Ves cómo viene la cadenita en el orden? Ahora yo te pregunto, si nos sometemos a Dios y vivimos bajo su autoridad, de hacer a un lado nuestras envidias, nuestros pleitos, nuestros orgullos y todo eso, ¿qué crees que va a hacer Dios? ¿Nos va a bendecir? ¿Sí o no? Y nos va a enseñar a orar, a pedir conforme a su voluntad. Y va a venir respuesta de parte de Dios. Pero cuando no hacemos eso, ¿qué crees que va a pasar? Pleitos, celos, contiendas, disensiones, divisiones, restas, sumas, multiplicaciones. No, ya me fui a la primaria, ¿no? Quebrados, sí, pues sí hay quebrados en la congregación, tremendos, bien quebrados, de corazón, sí. Entonces, esto habla del orden de sometimiento, hermanos. Dios es un Dios de orden y nos pide que nos sometamos, que miremos cómo andamos unos a otros. Por eso dice Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esta palabra resistir habla de pararse en contra, de oponerse. Si vamos a Dios en oración, ¿nos estamos parando en contra y oponiendo al diablo, sí o no? Claro que sí. Y Dios nos rodea con su cuidado y gracia para que estemos firmes y no caigamos. Primera de Pedro 5:8, tomo un ejemplo. Fíjense bien, está bien tremendo este versículo. Dice:
Primera de Pedro 5:8. El apóstol Pedro hablando a la iglesia y le dice: sean sobrios y velad. Dile al que está a tu lado: seamos sobrios y velemos. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando dice Pedro sobrios, habla de un estado de alerta moral, teniendo dominio propio. Sean alertas, ¿sí? Sean ejerciendo su dominio propio. Y cuando dice velad, mantenerse despierto, cuidar o vigilar. Pero bueno, eso estaba ahí en la iglesia, ¿no? Hoy ya no se da. Hoy ya todos andamos bien despiertos, hasta con los ojos abiertos, ¿no? Y bien abiertos, ¿no? Hasta ay, ojo, ¿no? Ahí vamos, para allá vamos, hermano. Dice, Dios nos está hablando y nos está diciendo que debemos no solo de mantenernos despiertos, porque hay muchos que pueden estar despiertos espiritualmente, pero no cuidan ni vigilan lo que están pensando y lo que están sintiendo. Y nos habla a nosotros, porque la palabra es para nosotros, hermano. Podemos andar despiertos. La pregunta es, ¿ando vigilando qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo en contra de los demás? Por eso dice, sed sobrios y velad. Es decir, que un verdadero hijo de Dios se opone y se para en contra del pecado, al estar cuidando su manera de pensar, su manera de sentir, que no lo engañen, y tampoco los espejismos de la vanagloria y deseos de este mundo que quieren atrapar su corazón para arrastrarlo al pecado y matarlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos está avisando, hermanos. ¿Cómo andamos? Podemos andar, mira, aquí nos vemos bien despiertos. La pregunta es, aún estando aquí, ¿estás cuidando de que tu mente no se vaya por preocuparse por los frijoles? ¿O estás pensando a lo mejor terminando el servicio? Ahorita me comunico de volada. ¿O andas? No, hombre, pues si andas bien despierto, pero ¿cómo andamos? ¿Cuidando? ¿O no andamos cuidando el asunto? Regreso, Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero fíjate lo que dice Santiago, o sea, Santiago pegaba bien duro, hermanos, ¿no? Para mí que andaba enojado, estaba amargado, ¿no? Pecadores, limpiar las manos, así nos dice, hermanos, la Biblia, me está hablando a mí también, O sea, aquel que diga, es que yo no peco, pues perdóname, te haces mentiroso. Somos pecadores, que estamos regenerados por la gracia y la misericordia de Dios, sí, pero nos está hablando, Santiago está hablando a la iglesia y les está diciendo, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Cómo estaba la condición de la iglesia? Estaban sucios, había doblez en sus corazones y no purificaban sus corazones todavía para acabarla de amolar. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dios quiere que vayamos a Él en un verdadero arrepentimiento, en fe, en obediencia y en oración. La iniciativa ¿de quién viene? De Dios a nosotros. Nos está hablando hoy Dios, ¿sí o no? Nos está pidiendo que vayamos en arrepentimiento a Él. Ahora, no es casualidad la palabra que se dio para orar por la iglesia. Lavaos y limpiaos y quitar la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Nos está hablando a nosotros. Tengo que esforzarme. ¿Por qué? Por cuidar y vigilar. En el Antiguo Testamento, si tú estudias el Antiguo Testamento, nada más para los que anotan, Éxodo 30:20, por favor. Éxodo 30:20 al 21. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo.
él y su descendencia por sus generaciones. El salmista David también es un ejemplo de cómo la ley moral nos limpia. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién, hermanos? ¿Quién subirá? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no se está haciendo amigo del mundo. Si yo me ando moviendo bajo los principios del mundo, discúlpame, pero te tengo que decir la verdad, me constituyo enemigo de Dios. Y dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Las manos simbolizan nuestras acciones día con día delante de Dios, que deben de ser lavadas con el arrepentimiento y confesión de pecado, para tener la convicción de apartarnos de él. Hermanos, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hoy muchos nos damos cuenta, la iglesia sí estamos, hermano, muchos nos damos cuenta que pecamos contra Dios. La pregunta es esta, hermano: ¿estás empezando a aborrecer tu pecado? Cuando identificas que te viene la tentación y tú dices: es pecado, Señor, inmediatamente te humillas, te quebrantas en ese momento y dices: Señor, ayúdame a aborrecer mi pecado. El pecado te va a arrastrar, te va a hacer un esclavo de tu propio deseo, de tu propio corazón, y te vas a volver un amigo del mundo y enemigo de Dios. Eso es lo que está enseñando Santiago. Por eso tengo que no encubrir mis pecados, ¿sí? Tengo que confesarlos, que haya una convicción, una confesión y una contrición dentro de mi corazón, de arrepentimiento, no un resentimiento. Mira, resentimientos hasta un hombre moral bien vestido y que trabaja y que tiene casi todo lo puede tener, pero no puede tener un genuino arrepentimiento si no primero se da cuenta de la condición en la que se encuentra delante de Dios. Y hoy Dios nos está mostrando verdaderamente cómo estamos caminando delante de Él. Yo no lo sé, mira, yo te voy a decir algo. Yo no sé, yo no te ando cuidando ni te ando vigilando, pero Dios pone la carga en el corazón por la iglesia, hermanos. Y no soy yo, y no estoy molesto ni estoy enojado, no, hermanos, porque primero viene para acá. El Señor me tiene que tratar y tiene que pasarme una y otra vez para poder pararme aquí y dar su palabra como Él quiere que la estemos dando, hermano. La palabra no es al gusto del cliente, hermanos. Despertemos, estamos viviendo en medio de una generación adúltera y mala y perversa. Y si no nos ponemos las pilas, si no cuidamos, vigilamos nuestros pensamientos y nuestros deseos, nos va a arrastrar. Doble ánimo, esto denota inestabilidad, capricho. Ay, sí, un día santo y el otro día como el diablo, ¿no? Por favor, me pongo la de 1000 máscaras, ¿no? No es así, hermanos. En el evangelio no es así. No se trata de ponerme una máscara hoy y mañana otra y luego otra, ¿no? Al rato se van a sacar la de Blue Demon, ¿no? No, hermanos. Dios nos tiene que llevar verdaderamente a vivir en santidad. Lo quiere hacer, nos quiere llevar, miren, a que maduremos como iglesia, de verdad se los digo. Y aquí voy yo con ustedes juntos. Quiere que seamos más santos, que aborrezcamos el pecado, que no le andemos jugando a la iglesita. O somos o no somos, la verdad. Ya vamos a quitarnos la careta delante de Dios, ¿no? O sea, sinceramente, la cosa es con Dios, no conmigo, hermanos. Yo se los he dicho siempre desde que el Señor me puso aquí. La cosa, no, ustedes no tienen ningún compromiso conmigo, y yo tampoco. Mi compromiso es con Dios. ¿De qué? De aprender a obedecer sus mandamientos. Aquí es delante de Dios la cosa. Porque podemos pararnos aquí y ministrar. La pregunta es: ¿ando en santidad? Yo te digo algo, se ve. Cuando nosotros andamos en santidad, puedes discernir la inmundicia o el pecado que anda en nosotros. Ahora, no estoy hablando de desechar, porque no se vayan a ir al otro extremo. No estamos desechando, somos seres humanos y pecamos para ayudarnos, ¿sí? Si el Señor nos mueve, fíjate bien, en el espíritu, a ir a acercarnos con un hermano como pastores, tenemos que hacerlo y hablar con él para la edificación de su vida y de su corazón, no para destruirnos. Pero pues si el otro hermano está a la defensiva, hermanos, santidad.
Santidad a Jehová, como en el Antiguo Testamento, aquí en la frente pondrás un letrero que diga santidad a Jehová. Y eso purifica el desánimo, ¿sí? Eso quita la inestabilidad. Versículos 9 y 10 y termino con estos, hermanos. No, ya les dije que predico el evangelio eterno, ¿no? No, hermanos, perdónenme, pero la verdad es que miren, sí se me han hecho un poquito largas las clases y la verdad es que pues estoy aquí, ¿no? Pero sí les pido perdón, si les quito de su tiempo, tienen la libertad, de verdad, en el Señor. Si alguien tiene algún compromiso muy urgente, de verdad, con toda libertad puede ir y atender ese compromiso, si alguien lo tiene, de verdad, ¿no? Pero estamos aquí para ¿qué? Para amar al Señor, ¿no? Y pues sí les pido que sean pacientes en esta parte a la hora de que también yo explico la enseñanza, ¿no? Por favor, hermanos. 9 y con el 10. Fíjate lo que nos habla. Afligíos y ¿qué? Lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos pues delante del Señor y Él os exaltará. Cuando dice afligidos, esa palabra significa ser miserable. Esto habla de una persona que se da cuenta de la miseria en que está por causa de que ha pecado contra Dios. ¿Cómo te sientes cuando pecas contra Dios? De verdad, en serio, ya así. ¿Te sientes miserable o no? Si te sientes miserable, te voy a decir algo. Eso es síntoma de que eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Si no, pues creo que tenemos que arrepentirnos. Si no sientes eso de verdad, afligíos, aflígete, ¿sí? Llorad, dice lamentad y llorar, estar triste y llorar. Eso es, estas características son cuando viene de parte de Dios así bien fuerte la palabra que mira, está pegando al corazón. Y si tú sigues resistiendo, pues no va a pasar nada. Pero si tú te doblegas, ¿qué crees? Dios va a hacer la obra, va ahí a exaltar ese corazón, lo va a ayudar, lo va a levantar. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces dice, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto habla de tener una convicción de pecado y que en ese momento nos postremos y darnos cuenta de la condición miserable en la que estoy delante de Dios. ¿Ves el pasaje del fariseo y el publicano? A mí me impacta, yo me lo imagino cada ratito, de verdad. Se daba golpes de pecho. Señor, sé propicio a mí, que soy un vil pecador. Eso soy delante de ti, Señor. Y dice la Biblia, no yo, la Biblia dice que Él descendió justificado, absuelto, libre de todo pecado. ¿Sabes cómo lo mira Dios? Sin pecado. Pero tenemos que afligirnos, lamentarnos y llorar. Humillarse delante de Dios, esa palabra, ay, cómo cuesta de verdad. Y si nos cuesta, te lo digo personalmente, mi carne no se quiere humillar ante Dios. Diario tengo que batallar con ella porque no quiere doblegarse ante Dios. Quiere estar haciendo lo suyo. Y tengo que ordenarle, tenemos que presionar. Lo que te decía al principio de la enseñanza, ¿no? Empuja, una presión fuerte, empújale con la palabra, métele la palabra, humíllate. En la semana Dios me llevaba a meditar en un versículo bien tremendo, pero es para mí, de verdad, y yo lo abrazo con todo mi corazón ese versículo, Jeremías 4:14, ahí anótalo para que te comparto la bendición, hermano, de verdad. Y cuando me dio ese versículo y al otro día yo escuché la predicación que decía que dice que hacer morir lo terrenal en vosotros es como empujar, como meter una presión, lo espiritual a lo terrenal, ¡pum! Me amaneció, se me iluminó el entendimiento. ¿Qué dice Jeremías 4:14? Está bien fuerte ese versículo. Hace rato se los leí, ¿no? Lava tu corazón de maldad, oh Raúl, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?
pega si me pega. Dime si no me voy a humillar con lo que me está diciendo Dios. No, hermano, soy un miserable, de verdad. Honestamente te lo digo, y no aludiendo a mi carne ni nada, no, hermano. Te lo puedo decir aquí y allá en la calle. ¿Sabes que soy un miserable? De verdad. Dios quiere ayudarnos, hermanos. Dios no va a ayudar al que no se humilla. El que se humilla, Dios lo va a ayudar. Pero es necesario a veces avergonzarnos de nuestro pecado, ¿sí? Sentir esa pobreza espiritual para darnos cuenta cómo andamos delante de Dios. Porque a veces nos sentimos que andamos bien, pero la verdad, no andamos bien delante de Dios. Y hoy nos ha hablado claramente. Piden y no reciben, porque piden para sus propios deleites. El que se hace amigo de Dios se constituye enemigo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto da la figura de aquellos hombres dolidos por el pecado que se humillaban hasta el suelo y se revolcaban en el polvo y no se levantaban de ahí, hermano, hasta que estaban seguros de que habían sido perdonados por Dios. De eso está hablando, de la humillación. ¿Has experimentado esto? Si no lo has experimentado, yo no te digo que lo experimentes aquí, pero allá en tu habitación, en lo secreto, ay, experimentalo, porque te digo algo, cuando Dios te levanta, y no te levantas tú, hermano, es Dios quien te levanta, ay, postrado, humillado, porque te das cuenta de la miserable condición que somos delante de Dios. Hoy estamos aquí, yo te pregunto, ¿quién de los que estamos aquí tenemos el día de mañana seguro? Nadie. Humillaos pues delante del Señor, ¿sí? Esas personas que Dios las levanta y que han sido perdonadas, se sacuden el polvo y se visten de esas vestiduras, de esas ropas limpias que Dios les ha dado, que son como la iglesia de Cristo, el vestido, la novia. Así pues debemos responder cuando el Señor nos expone a su palabra y nos habla fuerte al corazón, hermanos. Somos movidos por el momento y llenos de buenas resoluciones al momento, pero cuando termina la reunión, la gente se dedica a una conversación animada y trivial. Ay, ¿cómo te fue en la semana? Cuando tenemos que salir meditando la palabra. Esa palabra exaltar. Todos los que se someten a la voluntad de Dios en cualquier etapa de su vida de peregrinaje espiritual, Dios los ayuda. Dios nos ayuda. ¿Cuántos quieren que Dios nos ayude? Levanten la mano. Si alguien quiere que Dios lo ayude, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Si tú quieres que Dios te ayude, vamos a orar. Mira, yo no sé, mira, yo he entendido algo en el Evangelio. Algunos nos postramos, digo, hablando de mí, algunos. Otros nos arrodillamos, otros agachamos nuestra cabeza, pero eso no es lo que mira a Dios. Lo que mira a Dios, ¿qué es? El corazón, que seas sincero e íntegro con Dios, ¿sí? Y que dejes que el Espíritu Santo toque tu corazón. Hoy he estado hablando Dios. Si tú has estado pecando contra Dios y no te has querido arrepentir, hoy Dios está hablando. Oh almas adúlteras, pecadores, infieles, limpiar las manos. Eso es lo que Dios nos está hablando. No soy yo, hermanos. Yo solo soy un mensajero, nada más. Hoy estoy aquí, te digo algo. Yo no sé si dentro de 8 días te volveré a ver, pero yo también me humillo delante de Dios y cumplo con lo que Dios me está mandando a hacer para honrar su nombre y para darle la gloria a Dios. Oremos.